Amen. Let us read the book of Kings. 1 Kings, chapter 20, verse 1 and following. Come, Hadad, king of Aram, reigned over his entire army. He had with him 32 kings, horses and chariots, when he went out to besiege Samaria. With the intention of taking it, he sent messengers to the city where Ahab, king of Israel, was to deliver this message to him. Thus says Ben-Hadad, "Your army and your gold are mine, your wives and your children are mine." The king of Israel answered him, "You have said it, my lord, O king, I am yours with all that belongs to me." Quote, But the messengers said to Ahab again from Ben-Hadad, "If I told you to give me your gold, your silver, your wives, and your children, you can be sure that tomorrow at the same time I will send my servants to your house. I will search your house and the houses of your servants, and they will collect and bring here whatever they want." Then the king of Israel summoned the elders of the land and said to them, "Look, this man hates us. When he asked me for my wives and children, my silver and my gold, I gave him nothing." All the elders and the people said to him, "Ignore him, we must not accept him." Then he said to the messengers of Ben-Hadad, "Tell this to my lord the king. I will do what you asked me to do the first time, but this new demand I cannot accept." The messengers went away with a reply. "Then come, Adado, and say, May the gods curse me again and again if there is enough dust left in Samaria for each of my soldiers to fill the cup of his hand with it." The king of Israel answered the messengers, "Tell the master that he who takes up the sword should not be as proud as he who takes it down." The king was drinking with the kings in his tent when they told him this answer. Then he said to his servants, "To your battle stations." And they took up positions in front of the city. At that moment the king of Israel, a prophet, came up and said to him, "Hear the word of the Lord. Do you see this great army? Today I will give it into your hands, and then you will know that I am the Lord." Aha said to him, "Who will do this?" He answered, "The Lord of hosts." The young men of the provincial leaders. Aha replied, "Who will lead the attack?" They answered, "You." Aha! He reviewed the young men of the provincial leaders, who numbered 232. Then he reviewed all the people of Israel, 7,000. At noon they set out together while Ben-Hadad was getting drunk in his tent, along with the 32 kings who had come with him. First the young men of the provincial leaders went out. They told Ben-Hadad, "Some men from Samaria have come out." He replied, "Whether they have come out to fight or to sue for peace, by all means seize them." But after the young men of the provincial leaders, the entire army of the city came out. Each one of them destroyed his enemy.
The Arameans turned their swords against Israel and pursued them. Now Hadad king of Aram rode out on horseback and fled with his horses. The king of Israel went out, gathered his horses and chariots, and inflicted a great defeat on Aram. Then the king of Israel, the prophet, came and said to him, "Be strong and make your defenses stronger, because at the beginning of next year the king of Aram will come again to attack you." The king of Aram, on the other hand, said to him, "The gods of Israel are the gods of the mountains, that is why they were stronger than we are. But let us lure them out into the plains, and we will surely gain the upper hand. Also, do this: remove all those kings from their places and put governors in their places. Gather an army as large as the one you lost, with those horses and chariots, and let us attack them in the plains. We will surely gain the upper hand." So the king followed his advice. At the beginning of the following year, Ben-Hadad mustered the Arameans and went up to Aphek to attack Israel. The Israelites were also mustered, and they received provisions and advanced to meet the Arameans. The Israelites camped opposite them like two flocks of goats, while the Arameans were swarming across the plain. At that moment a man of God came to the king of Israel and said, "This is what the Lord says. The Arameans say that the Lord is the Lord. He is a mountain god and not a plain god. Therefore I will deliver this great army into your hands, and you shall know that I am the Lord." They camped opposite each other for 7 days. On the 7th day the battle began, and the Israelites killed 100,000 Aramean foot soldiers in a single day. Those who survived fled to the city of Aphek, but the wall collapsed on the 17,000 who were left. Ben-Hadad had fled and was moving about the city from one house to another. His officials said to him, "We have heard that the kings of Israel are generous kings. Let us put sackcloth around our waists and ropes around our necks, and then we will go to the king of Israel. Perhaps he will spare your lives." They put sackcloth around their waists and ropes around their necks and went to the king of Israel and said, "Come, your servant, Hadad, sends you a message, let me live." King Ahar replied, "He is still alive, but if he is my brother." The others who had not waited so long immediately said, "If you come, Hadad is your brother." The king replied, "Go and get him." So Hadad went to Jab, and Jab made him get up from his chariot. "Come, Hadad," he said to him, "I will restore to you the city that my father took from your father, and you shall set up houses of business in Damascus, just as my father had set up in Samaria." Ahar replied, "I will not let you go without first making a treaty." So Ahar made a treaty with him and let him go. At that very moment, a brother prophet said to his companion by Yahweh's command, "Beat me." But the other would not strike him. Then he said to him, "Since you have not listened to the voice of the Lord, I will attack you. A lion will attack you after you have left." He went away, and a lion caught him and killed him. The prophet went to find another fellow prophet and said, "Hit me." The man began to strike him and wounded him. Then the brother prophet went to stand where the king was to pass. He had covered his eyes with a handkerchief. As he passed, the king shouted to him, "I arrived at the battle camp just as the others were retreating."
He put a prisoner in my charge and said, "Watch this man closely, for he is running away. Will he pay with his life, or will you give me a talent of silver?" Well, while he was busy doing this, the prisoner disappeared. The king of Israel replied, "You yourself have pronounced your judgments." And immediately the prophet took off the handkerchief that was over his eyes, and the king recognized him as one of the prophets. Then he said to the king, "Hear this word of the Lord. How did you let the man escape whom I had condemned to be accursed? Your life will be for his life, and your people for his people." The king of Israel left in a very despondent mood and returned home to Samaria. Naboth Israel had a vineyard near the house of Ahab king of Samaria. Ahab said to Naboth, "Since your vineyard is near my house, give it to me so that I may make a garden there. I will give you a better vineyard instead, or if you prefer, I will pay you the full price." Naboth Israel replied to Ahab, "Please, Lord, keep me from leaving the inheritance of my fathers." Ahab went home, disheartened and very angry because of this answer from Naboth the Israelite. "I will not give up my father's inheritance." He lay down on his bed, turned his face to the wall, and refused to eat. His wife Jezebel came to him and said, "Why are you standing there like this? Why won't you eat?" She said, "I just said to Naboth the Israelite, 'Give me your vineyard, and I will pay you for it. Or if you prefer, I will give you another in exchange.' But he said, 'I will not give you my vineyard.' Then his wife Jezebel said to him, 'You are the king of Israel. Come, get up, eat, and do not be sad. I will give you the vineyard of the voice of Israel.' She wrote a letter in the king's name and sealed it with the king's seal. Then she sent it to the elders, the leaders of the city, who were Naboth's neighbors. The letter said, 'Order a fast and summon Naboth to appear before the people. Get 2 wicked men to make this accusation. You cursed God and the king. Then take him outside and stone him to death.' The people of the city, the elders and the leaders who lived with Naboth, did as Jezebel had commanded them in the letter she had sent them. They proclaimed a fast and summoned Naboth to appear before the people. Then 2 wicked men came and stood before Naboth to testify against him, and in front of all the people they said, 'Naboth cursed God and the king.' So they took him outside the city and stoned him. And Naboth died. They told Jezebel, 'Naboth was stoned to death.' As soon as Jezebel heard of Naboth's death, she said to Ahab, 'Arise and take possession of the vineyard of Naboth the son of Israel, for he would not sell it to you at any price. Naboth is no more, for he is dead.' When Ahab heard of Neb, he arose and went down to Israel and took possession of Naboth's vineyard. But the word of the Lord came to Elijah the son of Turb, 'Arise and go down to meet Ahab king of Jerusalem, Israel. He is in Samaria at that time, but he went to Naboth's vineyard to take possession of it. You shall speak to him these words of the Lord, and then you shall kill and then take possession of the inheritance.' Now listen to this. Where dogs have licked the blood of Naboth, they shall lick your blood also." Ahab said to Elijah, "Have you caught me, my enemy?" Elijah replied, "Yes, I caught you,
because you sold yourself to do what is evil in the sight of the Lord. I will remove the calamity from you. I will bring disaster on you. I will sweep away after you and destroy from Israel every male of the house of Ahab, whether slave or free. Because you have provoked my anger and caused Israel to sin, I will treat your house like the house of Jeroboam son of Nebat and like the house of Nazarene son of Ahijah. The word of the Lord also came to Jezebel. The dogs will eat Jezebel at the wall of Israel. Anyone of the house of Ahad who dies in the city will be eaten by the dogs, and anyone who dies in the field will be eaten by the birds of the sky. There was no one like Ahad to sell himself and do what was evil in the sight of the Lord. He was led into this by his wife Jezebel. He behaved in a terrible manner. He served idols, as the Amorites had done, and as the Lord had driven out before the Israelites. When Ahab heard Elijah's words, he tore his clothes, put on sackcloth, and fasted. He slept in sackcloth and walked with his head bowed. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbe. Have you considered how Ahab has repented before me? Since you have repented before me, I will no longer bring disgrace upon him while he lives, but I will bring disgrace upon his household while his son lives. The peace between Ahab and Israel lasted 3 years. In the 3rd year, Jehoshaphat king of Judah went down to the king of Israel. He said to his officials, "They have forgotten Ramoth Galab, which is ours. We have done nothing to take it from the king of Aram." Then Jehoshaphat said, "Will you go with me to take Ramoth Galab back?" Jehoshaphat replied to the king of Israel, "As for me, my people, and my horses, we will deal with you and your people and your horses." But Jehoshaphat said to the king of Israel, "I want to inquire of the word of the Lord." The king of Israel gathered the prophets, about 400 of them, and said to them, "Should I attack Ram-Gilead or should I forsake it?" They replied, "Go there, and the Lord will deliver it into the king's hands." Then Jehoshaphat said, "Isn't there a prophet here through whom we can inquire?" The king of Israel replied, "Yes, there is still one man through whom we can inquire of the Lord, but I hate him because he never prophesies good things about me but only bad things. He is Micah son of Jimlah." Jehoshaphat said to him, "Do not say that, king. Do not say that, king." The king of Israel called an official and said to him, "Go quickly and get Micah son of Jimlah." The king of Israel and Jehoshaphat king of Judah were sitting on their thrones, each dressed in ceremonial attire, at the threshing floor at the entrance to the gate of Samaria. All the prophets were prophesying before them. It was said, "The son of Kenah has made himself horns of iron and is saying, 'This is what the Lord says, I give it to you so that you may destroy every last one of the Arameans.'" All the prophets kept saying, "Go and fight Ramoth Gilead." "You will be the victor, the Lord will hand them over to the king." The messenger who had gone to Micah said to him, "All the prophets are encouraging the king as one."
Try to speak to them and proclaim good results." But Micah replied, "As the Lord lives, I will speak only what he tells me." He came before the king, and the king asked him, "Micah, should we join forces to attack Ramoth Gilead or should we give up?" Micah replied, "Just go ahead and see who will win. The Lord will hand it over to the king." But the king said to him, "How long must I demand that you tell me the truth in the name of the Lord?" Then Micah answered, "I saw all Israel scattered on the hill like sheep without a shepherd. And the Lord said, they have no master anymore. Each one must return to his own home." The king of Israel turned to Jehoshaphat. "I told you so. This guy never prophesies good things, only bad things." Micah added, "Listen to these words of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne with all the host of heaven on his right and on his left. And the Lord said, who will trick the king of Israel into going out and letting himself be killed at Ramoth Gilead?" Some answered one way, some another. Then the Spirit came and stood before the Lord. I said, "I will deceive him." Quote. The Lord asked him, "How will you do it?" He answered, "I will go and make myself a lying spirit in the mouth of your prophets." Then the Lord said to him, "You will deceive him. Go and do as you have said." Quote. Therefore, you must know that the Lord has put a lying spirit in the mouth of all the prophets who are standing here, because the Lord has decided, he has decided to put you to death. At that moment, Zedekiah son of Kenan came and struck Micah with his hand. He said to him, "Where did this man go?" "Where did the Spirit of the Lord go out from me to speak against you?" Micah replied, "You will know the day you flee from room to hide." Then the king said, "Arrest this man and hand over to Amon the governor of the city and Joash the king's son. Tell them, this is the king's command. Put this man in prison and give him only a small portion of bread and water until I return in victory." Micah replied, "If you return in victory, it is a sign that the Lord has not spoken through me." The king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went to the entrance to Ramoth Gilead. The king of Israel said to Jehoshaphat, "I will disguise myself for battle, but you wear your best clothes." So the king of Israel disguised himself for battle. The king of Aram had given this order to his 32 chariot commanders: "Do not attack any small or large, except only the king of Israel." When the chariot commanders saw Jehoshaphat, they said, "This is the king of Israel." And they rushed at him to attack him. But Jehoshaphat raised his battle cry. When the chariot commanders saw that it was not the king of Israel, they turned away from him. At that very moment a soldier drew his bow, not knowing at whom, and struck the king of Israel between the girdles and the breastplate. The king said to his charioteer, "Turn around and take me out of the battle, for I am wounded." Quote. But because the fighting was so fierce, the king had to be kept standing in his chariot facing the Amorites. And in the evening he died, and the blood from his wound had flowed into the chariot. When the sun went down, the word went out to the camp, every man to his own city, every man to his own country. The king is dead. They took him to Samaria and buried him there. They drove his chariot into the lake of Samaria, and the dogs licked up his blood, and the prostitutes bathed in it, just as the Lord had said.
Now the rest of the acts of Ahab, all that he did, the palace of ivory coast that he built, and the cities that he founded, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel? Ahab slept with his fathers, and Ahaziah his son reigned in his place. Jehoshaphat son of Asad became king of Judah in the 4th year of Ahab of Israel. Jehoshaphat was 35 years old when he became king. He reigned 25 years in Jerusalem. His mother Asa, the daughter of Silji, followed in the footsteps of her father Asa, and did what was right in the eyes of the Lord. But the high places did not disappear. The people continued to offer sacrifices and incense on the high places. Jehoshaphat made peace with the king of Israel. The rest of the acts of Jehoshaphat, his teachings, and the wars he fought, all these are written in the book of the Chronicles of the Kings of Judah. He also eliminated the sacred priests who had followed in the days of his father Ahab. At that time there was no king in Edom, but only a governor over Israel, or royal governor. Jehoshaphat built 10 ships in Tarshish to go to fetch gold from Ophir, but he could not go because the ships were wrecked at Zion-Geber, the property of Ahaziah son of Ahab. He said to Jehoshaphat, "Let my servants go aboard your ships with your servants." Jehoshaphat refused. When Jehoshaphat came to his fathers, they buried him with his fathers in the city of David his ancestor. Jehoram his son reigned in his place. Ahaziah son of Ahab became king over Israel in Samaria in the 17th year of Jehoshaphat's reign in Judah. He reigned 2 years over Israel and did evil in the sight of the Lord, walking in the ways of his father and mother. He imitated the ways of Jeroboam son of Nebat, who had caused Israel to sin. He provoked the Lord, the God of Israel, to anger, just as his father had done, because he worshipped Baal and bowed down to him. The word of the Lord. We praise you, Lord. Dear brothers, we have finished the book of 1 Kings with 22 chapters. Realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de Sirácides, capítulo 40. Una preocupación mayor ha sido imputada a los seres humanos. Una pesada carga agobia a los hijos de Adán. Desde el día en que salen del seno de su madre hasta aquel en que vuelven a la Madre Universal. Cuando piensan en el futuro, lo que les preocupa a sus espíritus, lo que temen es el día de la muerte. Desde el que se sienta como rey en su trono, hasta el que vive sumiso en el barro y ceniza, desde el que lleva la corona y la púrpura, hasta el que viste con una arpillera. Solo se ve en ellos pasión, envidia, perturbación, agitación, miedo a la muerte, rencor y discordia. Cuando nos acostamos de noche, el sueño hace surgir nuevas angustias. Apenas uno está descansando y durmiendo, los sueños vienen a perturbarnos como si fueran en pleno día. Uno se ve como que escapa de una masacre, se ve reducido a la situación más extrema y entonces se despierta y se asombra al ver que tuvo miedo por su nada.
Esto le pasa a todos, tanto hombres como animales, pero es 7 veces peor para los pecadores. Muerte, sangre, discordia, espada, desgracia, hambre, destrucción y calamidades. Porque esto es porque todo eso fue creado en contra de los sin ley. Por su culpa fue que vino el diluvio. Todo lo que proviene de la tierra vuelve a la tierra, y lo que proviene del agua vuelve al mar. El dinero para sobornar desaparecerá junto con la injusticia, pero la fidelidad permanecerá para siempre. La riqueza de los justos se agotará como el torrente en el verano, como el estruendo del trueno en la tormenta. El que ha sido generoso tendrá de qué regocijarse, pero los pecadores se irán a la ruina. Los retoños de los malvados casi no tendrán ramas, sus raíces no encontrarán más que roca dura. Serán como las cañas que crecen en cercanía de la ribera. Se les arrancará antes de que las demás plantas. La generosidad, en cambio, es como un jardín de bendiciones. La misericordia permanece para siempre. Bastarse a sí mismo o ser un artesano produce una vida agradable. Hallar un tesoro supera a uno y a otro. Los hijos, la fundación de una ciudad hará que perdure su nombre. La mujer irreprochable supera a uno y otro. El vino y la música alegran el corazón. El amor de la sabiduría supera a uno y a otro. La flauta y el arpa producen un suave melodía. Una voz persuasiva supera a uno y a otro. El ojo busca la gracia y la belleza. El verdor de los campos supera a ambas. El amigo, el compañero son bienvenidos, pero más que ambos la esposa o el marido. Hermanos y protectores lo son para los momentos de prueba. Más que uno y otro, un gesto caritativo te saldrá de la salvación, te valdrá la salvación. El oro y la plata aseguran tus pasos, pero un buen consejo es más eficaz que ambos. La riqueza y la fuerza te dan ánimo, pero más que ambos el temor del Señor. Con el temor del Señor nada falta, no hay que buscar ayuda en otra parte. El temor del Señor es un jardín de bendiciones, protege mejor a todos los hombres. Hijo mío, trata de no vivir mendigando. Es mejor morir que mendigar. Atisbar continuamente a la mesa de otro es existir sin vivir. La comida de otro solo puede ensuciarte. Un hombre educado e instruido no la acepta. La comida que se mendiga es dulce a la boca de un mal educado, pero le quemará las entrañas. Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el que vive sin problemas, gozando de sus bienes, para el que va adelante y todo le resulta, para el que todavía tiene salud para comer. Oh muerte, qué buena es tu sentencia para el que padece necesidad y al que abandonan sus fuerzas, para el anciano gastado que pierde la memoria, que se rebela y pierde la paciencia. Acuérdate de los que precedieron y los que te seguirán. El Señor la decretó para todo ser viviente. ¿Rehusarás algo que le pareció bueno al Altísimo? Ya sea que hayas vivido 10, 5 o 1000 años, a nadie le importará eso en la morada de abajo. Los hijos de los pecadores formarán una raza detestable, buena para llenar las causas de los malvados. Los hijos de los pecadores perderán su herencia,
su raza arrastrará una maldición. Un padre impío será reprochado por sus hijos, por culpa de él quedarán deshonrados. Ay de ustedes, hombres malvados, que abandonaron la ley del Altísimo. Ustedes nacieron solo para que los maldigan, y a su muerte no recibirán más que una maldición. Todo lo que proviene de la tierra vuelve a la tierra. Es por eso que los impíos pasarán de maldición a la ruina. Debemos hacer duelo por nuestros cuerpos, pero en cuanto a los pecadores, hasta su nombre desaparecerá al no evocar nada bueno. Cuida el honor de tu nombre, porque permanecerá mucho más que 1000 depósitos de oro. Una vida, por buena que sea, dura solo un tiempo, mientras que el buen nombre permanece para siempre. Hijo mío, guarden mis enseñanzas y háganlas prosperar. Si la sabiduría permanece escondida y el tesoro enterrado, ¿para qué sirven? Más vale ocultar su locura que esconder su sabiduría. Le voy a decir de qué hay que avergonzarse realmente, porque no debemos tener vergüenza de cualquier cosa. Uno, cuando otros tienen ideas falsas al respecto, avergüéncense de su mal comportamiento ante su padre y su madre, de la mentira ante un príncipe o un poderoso, de un crimen ante un juez o un magistrado, de sus faltas ante la asamblea del pueblo, de una injusticia ante tu compañero o tu amigo, de un robo ante el vecindario. Debes tener vergüenza pensando en la verdad de Dios y en la alianza, de guardar los panes para ti solo, de no saber dar y recibir, de no responder al saludo de otro, de mirar con atención a una prostituta, de no mirar a tu legítima esposa, de apropiarte de lo que se ha dado a otros, de mirar con insistencia a una mujer casada, de tener un trato demasiado familiar con tu empleada. No te acerques a su cama, de haber insultado a un amigo, de echar en cara, pues, después de haber dado algo, de contar lo que has oído, de revelar un secreto. Si tienes vergüenza de todas estas cosas, todos te apreciarán. Pero debe ser todo lo contrario con lo que sigue. Si no quieres pecar, no tengas vergüenza de la ley del Altísimo y de su santa alianza, de reconocer la inocencia aún la del malvado, de mantener las cuentas claras con tus compañeros de viaje, de entregar a los extranjeros su parte de la herencia, de usar una balanza y pesas exactas, de hacer obra de caridad grandes y pequeñas, de obtener ganancias en un negocio, de corregir a menudo a tus hijos, de cascarle en el lomo a un mal servidor, con una mala mujer usando el escándalo. Allí donde se meten muchas manos, pon las cosas bajo llave. Cuenta y pesa las cosas que entregas. Anota por escrito lo que das y lo que recibes. No tengas vergüenza de reprender a un imbécil o a un tonto y al anciano decrépito que ha vuelto a la infancia. Entonces mostrarás que verdaderamente eres educado y todos te apreciarán. Una hija es para su padre una casa secreta de inquietud. El cuidado que le ocasiona le quita el sueño. Si es joven, por el temor que demore en casarse. Si está casada, a que su marido le tome tierra.
Mientras es virgen podría dejarse seducir y quedar embarazada en la casa de su padre. Si tiene marido, tal vez podría ser infiel o bien no darle hijos. Si tu hija es una descarada, redobla la prudencia. Cuida que no haga de ti el hazmerreír, que tus enemigos, al contrario de la ciudad, un tema para chismes, podría deshonrarte ante todo el mundo. No detengas tu mirada en una belleza humana, ni te pongas a conversar con mujeres. Así como la polilla sale de la ropa, así sale de la mujer su malicia. Más vale dureza de un hombre que bondad de una mujer. La mujer puede atraerte vergüenza y reproches. Voy ahora a recordar la obra del Señor y a contar lo que he visto. Las obras del Señor salieron de sus palabras, conforme a sus decisiones. Así como el sol ilumina todo lo que está a la vista, así la obra del Señor está llena de su gloria. Explicar este mundo de maravillas es una cosa que le queda grande aún a los santos del Señor, porque el Señor dueño del universo le dio consistencia en su propia gloria. Él sondea tanto los abismos del mar como los espíritus de los hombres. Él ve claro en sus proyectos. El Altísimo conoce todo lo que puede saber. Conoce los signos de los tiempos. Dice lo que ha sido y lo que será. Descubre las huellas de las cosas pasadas. Ni un pensamiento se le escapa, ni una palabra se le oculta. Dispuso armoniosamente las obras maestras de su sabiduría, tales como han sido siempre y lo serán. No ha reducido a ningún consejero. Nada podría añadírsele o quitársele. Qué hermosas son todas tus obras. Qué encantos contemplar hasta lo más pequeña chispa. Todo eso viene y dura para siempre. Todo obedece en todo momento. Todas las obras van de a par, una enfrentando la otra. El Señor no ha hecho nada imperfecto. Una destaca a la otra. ¿Quién se cansará de contemplar su gloria? El orgullo del hombre de arriba es el firmamento cristalino. El espectáculo del cielo es una visión de gloria, donde el sol aparece, va reclamando: soy un objeto admirable, una obra del Altísimo. Al mediodía reseca el campo. ¿Quién puede soportar su ardor? Aunque sea insoportable el calor de la fragura, el ardor del sol es 3 veces más cuando queman las montañas, proyectando vapores ardientes, rayos que ciegan los ojos. Sí, grande es el Señor que lo hizo y cuyas palabras estimulan su curso. Luego viene la luna, siempre fiel a su cita. Ella indica los meses y el calendario. El tiempo de la fiesta nos viene de la lucha, cuando después de un plenilunio vuelve a su menguante. De la luna nueva toma su nombre al mes. ¡Qué maravilla cuando llega su creciente! Ella es el estandarte de los ejércitos celestiales. Mientras ilumina la extensión del firmamento, el resplandor de las estrellas da al cielo su belleza, es el ornato resplandeciente de las alturas del Señor. Dóciles a las palabras del Santo, se mantienen en el puesto que les asignó y montan guardia sin cesar jamás. Contemplan el arco iris y bendice al que lo hizo. Qué hermoso
es con todos esos colores. Traza en el cielo un círculo de gloria, un arco que fue extendido por las manos del Altísimo. Si Él quiere, despacha la nieve y apresura los relámpagos para que ejecuten sus sentencias. Si abre de nuevo las reservas del cielo, las nubes comprenden su vuelo como los pájaros, como su resplandor congelan las nubes para que lancen el granizo como piedras. Las montañas tiemblan si las miras. Al sentir su trueno, la tierra se estremece. El viento sur sopla si lo quiere, como asimismo los ciclones y el huracán del norte. Los copos de nieve descienden como pájaros, se posa como langosta. Su blancura inmaculada maravilla nuestros ojos, el pensamiento queda en suspenso al verla caer. Derrama como sal la escarcha por la tierra, el frío la transforma en espinas puntudas. Cuando sopla el frío viento del norte, se forma el hielo sobre el agua, cubre las extensiones líquidas y las reviste de una coraza. El otro viento consume las montañas y quema el desierto, como si fuera fuego devorado todo verdor. Pero acude una nube y cura todos esos males. Después de la canícula, el vacío vuelve la alegría. Según su designio, domó el océano y plantó en él islas. Los que navegan por el mar nos cuentan sus peligros. Se oyen relatos escalofriantes. Hay allí seres extraños y maravillosos, animales de todas las especies y monstruos marinos. Pero gracias a Dios, su envidia encuentra su camino y todo se arregla según su palabra. Podríamos seguir, pero no terminaríamos. En una palabra, Él es todo. ¿Dónde hallar la fuerza para glorificarlo? Es grande por encima de todo lo que ha hecho. Es un Señor terrible y altísimo, su poder es prodigioso. Ríndale alabanza, exalten al Señor todo lo que puedan. Él merece mucho más. Exáltenlo con todas sus fuerzas. No se cansen, que nunca será suficiente. ¿Quién lo vio y puede decirnos lo que vio? ¿Quién lo glorificó como se lo merece? ¿Cuántas maravillas ocultas? Mucho más grande todavía, solo hemos visto una pequeña parte de sus obras. Sí, el Señor hizo todas esas grandes cosas y a sus fieles otorga que las puedan comprender. Hagamos ahora el elogio de los hombres ilustres. Hagamos una reseña de nuestros antepasados. El Señor les dio una bella gloria, que es una parte de su gloria eterna. Unos fueron soberanos de su reino, hombres famosos por su energía, otros sobresalientes por sus sabias decisiones, hablaron como profetas, otros guiados al pueblo como sus consejeros, le enseñaron con sus palabras llenas de sabiduría. Otros cultivaron la música, la poesía y la prosa. Otros fueron hombres ricos, personajes poderosos que vivieron en paz en sus dominios. Todos tuvieron fama en su vida y fueron un motivo de orgullo para sus contemporáneos. Si bien ellos dejaron un nombre y todavía se repiten sus hazañas, otros cayeron en el olvido, desaparecieron como si no hubieran existido. Y lo mismo ocurrió con sus descendientes. Pero hablemos de los hombres de bien, cuyas buenas obras no se han olvidado. Sus descendientes han heredado ese hermoso regalo. Su raza se ha mantenido fiel a la alianza de sus hijos, si siguen su ejemplo. Su raza durará para siempre, su gloria no desaparecerá.
Sus cuerpos fueron enterrados en la paz, por sus nombres está vivo de todas las generaciones. Los pueblos cuentan su sabiduría y la asamblea proclama su alabanza. Enoc agradó al Señor y fue trasladado. Él ha dejado su testimonio para los hombres de todos los tiempos. Noé fue hallado justo, perfecto. Fue el instrumento de la reconciliación en el momento de la cólera. Debido a él quedó un resto en la tierra cuando vino el diluvio. El Señor se comprometió con él para siempre, no destruir más por medio de las aguas el conjunto de los vivientes. Abraham es el padre ilustre de una multitud de naciones. Nadie ha igualado nunca su gloria. Observó la ley del Altísimo, que lo hizo entrar en su alianza. Esa alianza fue inscrita en su carne. Permaneció fiel en el día de la prueba. Por eso Dios le hizo un juramento. Todas las naciones serían bendecidas en su descendencia. Le multiplicaría como el polvo de la tierra, elevaría su descendencia hasta las estrellas. Su posteridad dominaría de uno al otro lado, desde el Éufrates hasta donde termina la tierra en occidente. A Isaac le renovó esa promesa debido a Abraham su padre. Luego hizo poderosa reposar sobre su cabeza a Jacob la bendición para todos los hombres, lo mismo que la alianza. Lo bendijo personalmente y le dio el país como herencia. Lo dividió en partes y la distribuyó entre las 12 tribus. Luego Dios hizo que apareciera Moisés, un descendiente de Jacob, un hombre muy amado por Dios, por todos los hombres, y cuya memoria será bendita para siempre. Lo hizo tan glorioso como los ángeles, lo volvió poderoso, terrible para sus enemigos. Por una sola palabra se multiplican los prodigios. El Señor lo glorificó en presencia de los reyes. Les dio mandamientos para su pueblo y le dejó ver un reflejo para su gloria. Dejó que entraran en su ministerio ese hombre fiel y amable al que había escogido entre todos. Le permitió que oyera su voz y lo introdujo en una nube oscura. Le habló cara a cara y le dio los mandamientos. Esa ley reservada, ley de vida, para que enseñara la alianza de Jacob y sus decretos, Israel. Dios elevó y consagró igual que a él a sus hermanos a Aarón de la tribu de Leví. Concluyó con él una alianza perpetua, haciéndolo el sacerdote de su pueblo. Lo revistió con ornamentos espléndidos y le entregó las insignias de su poder, pantalones, túnica larga, efod. Del bronce de su manto pendían granadas e innumerables campanillas de oro que tintineaban a cada uno de sus pasos. Se les oía resonar en el templo y el pueblo permanecía atento a ella. Lo revistió con un traje sagrado, bordado de oro, de púrpura y de escarlata. Encima llevaba el pectoral del Urín y el Tumín, bordado también con el hilo escarlata. Piedras preciosas destellaban, grabadas como sellos, engastadas por el joyero en una montura de oro. Así se leían los nombres de las tribus de Israel. Era para tenerlas siempre presentes en la memoria del Señor. Le puso una corona de oro por encima del turbante, con una inscripción en relieve, consagrado del Señor. Era un adorno precioso, una obra espléndida que atraía las miradas de todos. Antes de él jamás se había visto algo tan hermoso. Ningún profano se había revestido con tales ornamentos. Están reservados a sus hijos, a sus descendientes, en la continuación de los tiempos. El fuego consume sus ofrendas.
2 veces al día y para siempre. Moisés en persona lo consagró, Aarón recibió de él la unción con el aceite santo. Así fue como recibió ese privilegio para siempre. No solo él, sino también sus descendientes. Y esto, mientras duren los cielos, llevarán a cabo el servicio litúrgico, serán sacerdotes y darán al pueblo de Dios la bendición de su nombre. Fue elegido entre todos los seres vivientes para que presentara la ofrenda al Señor junto con el incienso que es agradable aroma, para que así el Señor se acomodara a su pueblo y le perdonara sus pecados. El Señor le concedió el don de interpretar sus mandamientos y de pronunciarse cuando se traten de enseñar a Jacob sus decisiones y de esclarecer a Israel con respecto a su ley. Extranjeros conspiraron en contra de Aarón, estaban envidiosos de él en el desierto. Eran los hombres de Datán, de Abrirón, eran justos en Coré, el partido de los violentos y furiosos. El Señor lo vio y eso no les gustó. Fueron exterminados por el ardor de su cólera. Los castigó de manera extraordinaria. Llamas ardientes lo devoraron. Dios hizo mucho más aún por la gloria de Aarón. Le dio a manera de herencia los primeros de las cosechas, asegurándole así el pan de la abundancia. Les dio a él y a su raza la ofrenda que se le hace al Señor. Ese pan, en cambio, nada tiene de herencia en la tierra de su pueblo. No tienen su parte con el pueblo, porque el Señor dijo: yo seré la parte que le toca en herencia. Fíjense, hijos de Eleazar, es el tercero en gloria, porque temió al Señor y se mostró lleno de celo por él. Permaneció firme cuando el pueblo se rebeló, su voluntad no se doblegó y así obtuvo el perdón para Israel. Por eso el Señor concluyó con él una alianza de paz, lo estableció como jefe del santuario y del pueblo, le concedió a él y a su descendencia una dignidad de jefe de los sacerdotes, y esto por los siglos. Cuando Dios se comprometió con David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá, uno solo de sus hijos heredaría en realeza. Con Aarón, en cambio, su sacerdocio pasa a todos sus descendientes. Oh raza de Aarón, que el Señor ponga sabiduría en sus corazones, para que gobiernen a su pueblo con rectitud, y así de generación en generación no se pierda ni su prosperidad ni su gloria. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 45 del libro de Sirácides. Libro de Sirácides 45. Mañana vamos a ver si terminamos con el 51, si Dios quiere, y María Santísima, para empezar a leer los salmos. El salmo número 1, salmo número 2, si Dios quiere. Y luego de los salmos, el Nuevo Testamento. Son 150 salmos y el Nuevo Testamento. Vamos muy